Bueno, con referente a los seminarios del profesor Carlos Zabarza. Mire, profesor, yo tengo aquí una cuestión con referente a lo que se explicó en todo el seminario, pero tengo mi inquietud con el término, porque yo veo que en el seminario usted indicó sobre la comunicación, estamos hablando de la comunicación, pero yo veo que dentro de su exposición, todo lo que usted nos dijo allí, veo que como que el término comunicación va en una sola dirección. Lo veo así porque lo que se transmite en lo que es esa narrativa. Tenemos el término, porque yo lo trabajo con un adolescente y con niños, y yo tengo que explicarle a ellos qué significa comunicación. En ese contexto tenemos que el término de comunicación va en una sola dirección. Más cuando veo el seminario del profesor Ruckleman, entonces el término comunicación adquiere lo que inicialmente nosotros enseñamos en la escuela. ¿Cuáles son los canales de la comunicación? ¿Verdad? Es lo que yo entiendo y siempre lo he canales, emisor, el mensaje y el receptor, ¿no? Bueno, para mí eso es conversación. Estamos conversando, estamos dos, y es por eso que se establece la comunicación, pero para una comunicación yo transmito, él recibe y él transmite y yo recibo. Es lo que yo considero y es lo que los niños preguntan. Comunicación es poder haber una interacción y una conversación entre allá y acá. Pero cuando estamos viendo lo que hoy tenemos como narrativa, estamos hablando de solo una dirección. La comunicación no cumple los tres canales, o sí cumple los dos, pero el tercero no. Solo te da, te lleva, te indica, te informa lo que maneja. Más no hay de allá para acá una respuesta o una inquietud nada más. Entonces, en ese contexto se maneja así. En el TikTok y las redes sociales, sí hay momentos en que hay los live, ¿verdad? Los famosos live, ahí sí puede haber una comunicación genuina, porque hay una conversación en cierta medida entre el que está de acá, de este lado, en el TikTok, porque en el Facebook no, y en el Instagram tampoco. Pero en el TikTok, en los live lo hay a veces, de que hay esos live que se puede hacer esa interacción. Pero normalmente las redes sociales los que manejan también muchas veces son una dirección. Pero como el adolescente y el niño se le explica que la comunicación tiene esos canales, tiene todo eso, y vamos allá y manejan una sola dirección, las redes sociales tienen doble filo. Entonces yo considero que lo importante aquí, como dice Freire, es la reflexión, el análisis y la conclusión que ellos mismos pueden dar a eso. Es lo importante para mí, al hacer la pregunta de que quiero que eso, para ustedes que me den el concepto real de lo que hoy en día, porque como cambian, los tiempos cambian, las narrativas, las expresiones, los análisis, la hermenéutica, todo va cambiando. Porque sí, lo podemos llamar, lo podemos conceptuar de acuerdo a, pero a la final vamos cambiando. No es lo mismo lo que pensaban personas hace 2000 años antes que lo que pensamos nosotros ahorita. Entonces, la cuestión es que los jóvenes de ahora, estas nuevas generaciones están muy propensas y lamentablemente todo esto ha llevado a que se les manipule muy fácilmente. Y aunque ellos tengan una misma perspectiva, yo veo que se manipulan y por eso te digo, la juventud me da miedo hoy cómo se está llevando. Entonces nosotros tenemos que enseñar a los jóvenes, porque eso está aquí, eso está latente, eso están expuestos, es muy difícil que podamos eliminar las redes sociales y toda aquella sola dirección, es imposible eliminar. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer llevar a nuestros jóvenes a entender lo que es y que ellos concluyan, ellos mismos reflexionen, pero que
sepan manejar esto como herramienta y siempre lo tengan claro, que es una herramienta que debemos entenderla y usarla es a beneficio y no en contra, porque hay muchos malos mensajes en todo eso. Bueno, en eso es lo que yo concreto. Si me permiten, Ajá. lo que pasa es que estamos hablando de dos conceptos diferentes. O sea, una cosa es la comunicación interpersonal, esta, que es la que tú haces con tus estudiantes, con tu familia, con todo el que está alrededor tuyo, y la otra es la comunicación intermediada, totalmente diferente. La comunicación intermediada es la que se trabaja a través de la mediática y no tiene nada que ver con el intercambio de visiones, de sentimientos, de emociones, de conocimientos. Tiene que ver con el control. Eso establece. Luego, en el proceso ese famoso de la comunicación, no son canales, son elementos de la comunicación. Hay un emisor, hay un medio por el que se transmite un mensaje y hay un perceptor, no un receptor. Un receptor es un cubo de basura. ¿Cómo fue que cómo el profesor? Hay un emisor y hay un perceptor. Perceptor. ¿Por qué somos perceptores? Es que en el esquema original se llamaba el receptor, pero el receptor es un aparato de radio. Es un cubo de basura, tú le echas un pote de pintura blanca y se convierte en blanco. Pero nosotros no somos así. Fíjate que el mejor ejemplo es que en Venezuela se han practicado todas las estrategias de comunicación manipulada, mediática, intermediada, que se han desarrollado en el mundo y aún no nos han podido domesticar. ¿Por qué? Porque y hay una respuesta adicional. Uno de los trabajos más difíciles es la educación para los medios. O sea, enseñar, y eso se debería enseñar desde preescolar, y te tengo un ejemplo bonito. Desde preescolar debería enseñarse al ser humano a entender lo que es la comunicación intermediada y a poder defenderse de ella. ¿Bien? Entonces, y Freire habla de eso, justamente. Entonces, ¿dónde está? Hay un ejemplo bonito que sucedió en Suecia. En Suecia, hace ya 20 y pico de años, decidieron que los niños de preescolar, que tenían 7.000 preescolares organizaditos, empezaran a producir contenido para los medios de televisión que son propiedad comunitaria. Y ellos empezaron a formar a esos niños para que pudieran tener una visión para poder construir discursos. Pero lo primero que tuvieron que enseñarles era tener una visión crítica. Esto de preescolar. Y se prepararon. Cuando los niños empezaron a ir a su casa y empezaron a cuestionar a los papás, y los papás miraban en televisión, los papás se pusieron la mano en la cabeza y se fueron corriendo a la escuela. Y cuando llegaron a la escuela, los maestros lo estaban esperando y los sentaron a darles unos talleres de formación para la percepción crítica. Cosa bonita. 10 años después, esos 7.000 preescolares están produciendo contenidos. Y fíjate que Suecia fue uno de los primeros países que eliminó los teléfonos celulares, las tablets y todos los elementos electrónicos en aula de clase y regresó a los libros. Porque el resultado fue un estudio interesantísimo. La mayoría de esos niños estaban creciendo, estaban siendo acríticos. Y al ser acríticos, estaban teniendo un problema mayor. No podían hacer aportes en la construcción luego profesional. Entonces, tuvieron que regresar a los libros para que no fuera un canal, el medio, para que fueran 20.000 canales, 100.000 canales, todos los libros y todas las ideas, las que les pudieran permitir a los niños hacer descubrimiento de indagación y tener la relación con su entorno para hacer la construcción. Carlos, por allá. Muy bien, gracias. Saludos, Carlos. Iba en esa línea casualmente y quería intervenir un poco, aunque ya usted acercó
en el tema, digamos, parte de la solución. Nosotros en Sarria, yo estoy ubicado en Sarria, Simón Rodríguez, Parroquia El Recreo, también con la experiencia de comunicación, pero radio. Y en algún momento tratamos de implementarlo en un liceo, digamos en esa misma metodología. Y mi pregunta es en este caso, en términos de la herramienta, ¿cómo podemos irla adecuando en función a la educación liberadora? Ya que efectivamente hemos encontrado algunos puntos dentro de los análisis que ustedes dan, pero también en la práctica, y uno de ellos es la pasividad, otro es con respecto a lo que mostraste también en función al comportamiento. Y digamos, quiero intervenir en función a preguntar sobre el tema de la acentuación y la adaptación de la personalidad y el comportamiento. Vimos que el 3, por ejemplo, por un hecho, efectivamente gran parte de la población tuvo un comportamiento sobre una fórmula pasiva ante una agresión. Pregunto, parte de estos elementos son condicionados también por elementos tanto mediáticos, dentro del esquema educativo, dentro del esquema del consumo ahora de estas tecnologías. ¿Cómo podemos hacer una redimensión para adaptar la educación liberadora dentro del marco de todo este andamiaje que sigue existiendo en el mundo y en América Latina? Es para los dos, digamos, parte de esa pregunta. Sí. Yo te voy a poner un ejemplo de algo que está sucediendo ahorita en una emisora de radio. Hay una emisora que se llama Minca, que tenemos a la coordinadora. Y Minca está comenzando ahorita la producción de un material bien interesante de micros. Se llama Tú preguntas, Minca responde. Tú preguntas, Minca responde. Y es justamente en una visión educomunicacional, porque la gente tiene muchas preguntas. Por ejemplo, ¿no va a venir más nunca el CLAP? Es una pregunta. Son donde desde diciembre no llega el CLAP. Entonces, hay respuestas. Pero la gente corre las bolas. Y las bolas son el rumor. Hay una teoría del rumor. Y es muy fuerte el manejo. ¿Tú estás en qué emisora? En el primero. Y aquí, ¿En el primero? y aquí la de Macarao. Y Macarao. Vamos los tres, pues, casualmente. Sí. Entonces, fíjate, el trabajo, Negro primero comenzó un trabajo bien bonito, por ejemplo, en una radio parlante, en un mercado. Yo recuerdo la experiencia. Una radio parlante, donde la gente participaba dentro del mercado y se iba dando. El trabajo nuestro como comunicadores y el hecho de ser un medio alternativo comunitario no resta, sino que obliga más a la calidad, porque los medios comerciales se dan el tupé de decir que ellos son los mejores, cuando no es cierto. Pero tú ves los discursos de los medios comerciales y son muy pobres. Y un medio comunitario, un medio alternativo, genera más producción. Y la producción siempre está pensando en ese público que le dan, donde están involucrados, ¿cierto? Entonces, el trabajo nuestro es enseñarle a la gente, o sea, darle las herramientas. Mira, cuando tú escuchas tal cosa, oye, hay un medio de la oposición, estoy tratando ahorita de recordarme cómo es que se llama, uno de estos medios, y ellos tienen una sección en el medio digital que es para desmontar los fake news, las falsas noticias. Es muy interesante porque ellos agarran un fake news y lo desmontan y dicen, mira, fíjate en la imagen, acaba de suceder uno muy interesante, se puso el estímulo, acaba de aparecer un par de fotografías de la presidenta Delcy condecorando al director de la CIA. Tú agarras las fotografías, las amplías y te das cuenta que el fondo, la gente que está ahí, no son parte, es un escenario colocado. Incluso en el fondo hay un
formato, un póster en inglés, cosa que es imposible dentro de Miraflores. Incluso Daisy está colocándole la medalla con la mano izquierda, y la mano izquierda de Daisy está fregada de que le cayó la rama del árbol encima. Está en la calle y si la han visto que pasa más tiempo con el cabestrillo, con la mano envuelta. Entonces, son las cosas, y además ella es chiquita, el tipo es así de grande. Hay una serie de incoherencias dentro de la foto. Pero la gente lo vio en las redes y lo leyó y dijo, eso es verdad. Punto. Porque lo que tú ves, y peor, lo que escuchas, y si lo ves y lo escuchas, dices, eso es verdad. Porque como nosotros nos relacionamos con el mundo externo, por la vista y por el oído. Es muy difícil que nos permitan estar prolongando a la otra persona, oliéndola, probándola. Eso es una falta de respeto. Pero en el mundo nuestro, en el mundo real, nos comunicamos básicamente con esos dos sentidos. ¿Cuál es el que nos da la televisión y nos da la red? La vista y el oído. Eso. La vista y el oído. Y lo que vemos decimos, eso es verdad, yo lo vi. ¿Usted qué fue lo que vio? ¿Dónde lo viste? En televisión. Y más ahora, con la realidad, con la inteligencia artificial, que hacen unos videos que son perfectos. La gente se mueve, camina, va, viene. Y ese era un arma, desde hace 20 años, un arma de la CIA. Cuando nosotros veíamos los videos de Bin Laden, vean qué cosa tan maravillosa. Que es un videotape, una cinta magnética que si le cae un poquito de tierra, se muere, ¿verdad? Y los videos de Bin Laden salían de unas cuevas maravillosas por allá, bajo tierra y no sé qué, y llegaban perfecto a todos los medios de comunicación. Y cuando se murió Bin Laden, que lo mataron, nadie lo vio cuando lo enterraron, porque lo tiraron en alta mar. La pregunta es, ¿existió Bin Laden? ¿O esa es Nicolás? Vean, son otras cosas que uno se va preguntando. Entonces, yo creo que en la medida en que nos formemos mejor, nosotros los comunicadores, nosotros los educadores, en la medida que nos formemos mejor, vamos a poder ir desarrollando nuevas estrategias y nuevas destrezas para ir ayudando a las personas a canalizar. Vamos, aquí tienes herramientas. Así se lee aquí, así se lee allá, esto es lo que puede hacer. Y eso es la posibilidad de una comunicación liberadora.